Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Estaba, em, bueno, hay de esos días que te levantas con una melodía en la cabeza y no se te van todo el día, ¿no? Y esta mañana cuando estaba lavando tenía en la cabeza la alabanza de será quitada la carga, se pudrirá el yugo a causa de la unción. Venga, unción, me venía la palabra unción y unción. Y ayer ya tuve dos o tres encuentros con esa palabra y esta mañana pues ha sido la cuarta, la quinta, la sexta y así ha sido hasta que he empezado a tomar notas, a buscar y bueno, y es el resultado de, no digamos de un día, sino que, bueno, os podéis imaginar las veces que se han predicado sobre la unción, las veces que he predicado yo de ella, pero quería hacerlo pues como siempre, lo hago, ¿no? De forma diferente y de forma más global, que encajemos teológicamente en lo que es la palabra de Dios, a la vez que sepamos discernir también el camino tanto espiritual como el camino que debemos seguir en la vida para que el diablo no nos robe la unción ni nos robe nada de lo que tenemos, sino al contrario, que si el diablo viene por algo de nosotros y no lo quita, nosotros vamos a él y se lo arrebatamos, aunque sea en el mismo infierno. Os digo que se puede hacer porque yo lo he hecho. Hasta en el mismo infierno arrebatándole almas a Satanás. Se puede hacer con la unción de Dios. Eh, yo creo que es la hora, que es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de pedirle a Dios la unción para que hagamos su obra. Es el momento de detener eh, el avance del enemigo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En este yugo se refiere al yugo del mundo. Eh, ¿Sabéis lo que es un yugo, no? Esa especie de madera que enganchaba dos animales, dos bueyes y juntos araban. Cristo nos manda llevar su yugo y ese yugo dice que ligera es su carga y fácil es su yugo de llevar. ¿Por qué? Porque es Él el que va al otro lado. Cuando tú eres ungido por Dios, llevas el yugo de Dios y eres ungido y es Cristo el que te está llevando. Se pudre el yugo del mundo a causa de la unción que te da el Señor y te colocas bajo el yugo del Señor, que es fácil de llevar, porque es Él el que los lleva. Entonces, no quiero que digáis que la Biblia se contradice porque está hablando Isaías del yugo que se va a pudrir, es el yugo del mundo, que se pudrirá a causa de la unción. Y Cristo nos habla de que llevemos su yugo porque así estaremos, no nos separaremos de Él y estaremos siempre con Él. Y su yugo es fácil de llevar, no es como el yugo del mundo que tienes que ir tirando y a donde quiera el enemigo, sino aquí es donde Dios quiere y vas al lado de Dios. Son totalmente diferentes los yugos que el de Dios no es tal, pero bueno, él lo llama el yugo así para que lo entendamos de esta forma. Entonces, el diablo nos ha quitado muchas cosas, ¿no? Y nos ha quitado tanto porque nosotros le hemos permitido eso. Ha tomado nuestro territorio, eh,
el lugar que nos correspondía nos le ha quitado, nos ha quitado a gente que conocíamos, nos ha quitado a nuestros amigos, familiares, ha metido en drogas a gente que amamos, ha metido en dificultades, ha habido pérdidas, ha habido de todo. El diablo nos ha quitado de todo, nos ha hecho muchísimo daño. El enemigo en estos últimos tiempos se está haciendo más. Y dice que, porque en Isaías 59, 19, dice que porque él se ha levantado como un río impetuoso, ¿no? Para destruir a la iglesia, al creyente, a la familia, a tu ministerio, a tu trabajo. Y en Isaías 59, 19 dice que aunque todo esto acontezca, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Levantará bandera, porque el Espíritu, por- porque el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu del Señor levanta, esa es otra alabanza, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Levantará bandera, no es la bandera que veis en las iglesias. ¿Qué bandera veis en la mayoría de las iglesias? La bandera del Estado de Israel, no del pueblo de Dios, ¿verdad? El Estado de Israel, con dos triángulos superpuestos sobre un fondo blanco con orlas azules. Eso es el Magen David. El escudo dicen que es la estrella de David. Ya hablaremos otro día sobre eso porque es totalmente satánico ese escudo. Salomón lo tuvo, el sello lo tuvo Salomón y lo usaba cuando adoraba a los dioses falsos con sus mujeres que no eran del pueblo de Dios, con esas mujeres que se casó, con más de 1000 mujeres, y adoraban a los Baales, hasta hizo ejecuciones de niños, ofreciéndolos en sacrificio y los sellaba con ese sello. Ese sello es satánico. Muchos llevan, ay, yo me voy a comprar la estrella de David. Tened cuidado porque eso que os colgáis ahí dice muchas cosas, sobre todo, ya no solamente idolatría, sino que os metéis en hechicerías, en brujerías y eso ya es más grave. Y ojo que también los digo, estos que llevan el pescadito en el coche y todas estas cosas, estos son tonterías, ¿eh? Son supersticiones. No es que yo pertenezco a Cristo, no, el símbolo de Cristo es la cruz. Tú cuando entras en una iglesia cristiana, tú no puedes ver la bandera de Israel, porque es judía. Sí, pero es que Jesús era judío. Muy bien, pues pon la bandera de Jesús. ¿Tú no sabes que hay una bandera cristiana? ¿Sabes que hay una bandera que es blanca, el fondo blanco? Un, en, en la parte superior tiene como un arco pintado todo de azul, que es el símbolo de las aguas del bautismo. Eh, Tiene un círculo rojo en el centro, que es el símbolo de la sangre de Jesucristo que nos limpia, que nos sana de todo pecado y nos salva. Y luego tienes la cruz, que es el sufrimiento de Cristo. Esa es la bandera cristiana. No la he visto por ninguna iglesia, o quizás no lo sepan los pastores de hoy, pero esa es la bandera cristiana. Ni ninguna, ni del Vaticano, ni de los metodistas, ni de los otros. Esto parecen universidades, que cada uno, o tercios de la legión, que cada uno lleva su banderín, lleva su... No. Eh, yo si entro en una iglesia y veo la bandera de Israel, yo le pregunto al pastor, digo, ¿qué haces eso ahí? Hay algunos que las ponen hasta en el altar.
o en los instrumentos de música, en el órgano, en el piano. Digo, ¿qué hacéis con eso? Es Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Digo, no, el pueblo de Dios salió de los lomos de Jacob, cuando Jacob fue llamado Israel. De ahí viene Israel, el Israel celestial. No el Israel, el Estado que fue fundado por los hombres en el 1948. Entonces, no estáis andando en obediencia, no se puede pudrir vuestro yugo. Estáis siguiendo con el yugo atado al mundo mientras tengáis esa bandera ahí. Porque cuando dice Isaías 59:19, el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera. ¿Qué bandera va a levantar el Señor? ¿La de Israel? ¿Cómo se le llama a Dios? Por ejemplo, mi nombre, ¿qué significa? Rafael. El, el Señor sana, ¿verdad? O el Señor es tu sanador. Eh, ¿Sabéis lo que significa Yahvé Jireh? El Señor es tu proveedor. Yahvé Rafa, Rafael, porque Él significa Dios. Elohim es Dios, pero en plural. Y Yahvé Nisi, ¿sabéis lo que significa? El Señor es mi bandera, mi estandarte. ¿Qué bandera va a levantar el Espíritu del Señor según Isaías 59 cuando venga? El Señor. Él va a ser el que se va a levantar para que no nos haga daño el enemigo cuando venga como río contra nosotros. Quítame esa bandera de Israel de ahí. Porque ahí debe estar la bandera del Señor. Yahvé Nisi. Su palabra es bien clara. El Señor es mi estandarte, mi bandera. Entonces yo creo que ya es tiempo de levantarnos aún contra nuestros propios hermanos y decirles, quita eso de ahí, que eso no tiene nada que ver en absoluto. No estés judaizando a la iglesia cristiana. Cuidado con símbolos judíos en la iglesia cristiana. Cuidado con la idolatría que se está empezando a meter. Que si los pececitos, que si las cruces de David, que si muchísimas cosas que vamos a acabar peor que los católicos romanos. Entonces, sí, solo falta pues que pongamos a San Spurgeon o San Moody, yo qué sé, o San Billy Graham, pues, ahí medio paso de una cosa a otra. Estamos cayendo en idolatría, tened cuidado. Por lo tanto, ese yugo con el mundo y con toda clase de enemistad contra Dios solamente va a ser quitado, se va a pudrir a causa de la unción, por la unción. ¿Qué es la unción? Pues la unción es un investimento cuando te imponen manos o cualquier otra cosa, ¿no? Que te hacen un investimiento de poder, digámoslo así, investimiento de poder, creo que está bien dicho así, que se le da a un hombre para realizar algo. No es solo danzar, hablar en lenguas, cantar o... No, es en la antigüedad se ungían a reyes, a sacerdotes, para realizar una misión, ¿no? Vemos a Samuel ungiendo a Saúl, al rey David, para realizar la misión que Dios le había encomendado, ¿no? Ve y úngeme al hijo de Isaí. Pero Samuel no sabía qué hijo era, y claro, ve al más fuerte y dice, este.
Ah, pues no. Dijo Dios, no, ninguno. ¿No tienes más hijos? Sí, uno, el más pequeñito, pero ese está pastoreando, ¿no? Pues tráemele. Y ese fue el ungido del Señor. Samuel dice que superaba del hombro para arriba a todo el mundo en dos o tres cabezas más que todo el mundo, de alto y fuerte y fornido. Y digo, wow, Samuel quería a Saúl, pero luego, después de lo que hizo Saúl, ya no, Samuel no estaba tanto con él. Sí, en cambio David, cuando le vio, pues le pasó lo que a Saúl, que dijo, pues bueno, ¿dónde vas tú con Goliat? Y pues úngele, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y David tenía un corazón ya desde jovencito dispuesto para Dios. Entonces, eso es la unción, cuando llega alguien y Dios te unge para cumplir una misión. Porque sin unción no vas a hacer absolutamente nada. Tú sin unción te vas a poner en un púlpito a predicar, por mucho que hayas estudiado, por mucho que hayas... Si no llevas la unción del santo, vas a echar un mitin, igual que los políticos. No vas a dejar una palabra de Dios que llegue y toque corazones. Vas a echar un mitin. El aceite era lo que se usaba para ungir y se llamaba el aceite de la unción. Ahora el creyente usa el aceite como algo simbólico para ungir. No se tiene esa seriedad que había antes, ¿no? Había más manifestación del Espíritu Santo por eso. Sin embargo, yo no estoy hablando de ese tipo de ungimiento. Fíjense que lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Y nosotros los pastores nos llenamos las manos de aceite, el aceite con el cual hemos bendecido anteriormente, puede obtener diversas especies o especias como mirras, aloes, diversas, o simplemente aceite de oliva. Nos juntamos las manos, las juntamos entre todos, que somos dos pastores, nos juntamos y nos embadurnamos de aceite y vamos ungiendo las manos de toda la iglesia y vamos orando por ellos. Es un acto de ungir y de decir que perteneces a la iglesia y que Dios te tiene ahí en esa iglesia porque tiene una misión para ti. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, cada vez que Dios nos llama para ello, pero a lo que yo me refiero, vamos a ver, ¿cómo os diría yo? Porque yo no me estoy refiriendo a ese acto de ungir con aceite. Cuando yo me pongo a ungir las manos de los miembros de la iglesia, diciéndolos el ministerio, diciéndolos y ungiéndolos con aceite por medio de ese líquido oleaginoso. Yo me estoy refiriendo a la unción que proviene del Espíritu Santo, que es el que te capacita, es el que te comisiona para ser un testigo eficaz y audaz para la gloria y excelencia de Dios. Este es un investimiento profetizado desde los tiempos del profeta Joel en su capítulo 2, versículos 28 y 29, y que tiene su cumplimiento en el día de Pentecostés en Hechos 2. El profeta dijo en Joel 2, 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu, os ungiré, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto
es lo que estaba profetizando Joel, y esto tuvo su cumplimiento el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Es una unción que te conviene. Es la unción de un hombre el cual, ¿cómo decírtelo? Te conviene esta unción porque te convierte de un hombre ordinario, de un hombre normal y corriente, en uno extraordinario, o sea, en algo sobrenatural. Este ungimiento te da la capacidad, la habilidad de hacer cosas que nunca soñaste ni llegaste a imaginar que podías hacer en tu vida natural, pero que ahora Dios te ha dado un espíritu de poder para que hagas cosas grandes, sobrenaturales para Él. La unción sobre ti hace la diferencia, por supuesto. A lo mejor quizá ni tengas estudios seculares o teológicos, pero si tienes unción, puedes valer para Dios. Si lo acompañas con carácter, el carácter de Cristo. Siempre lo he dicho, hay otra predicación sobre esto, pero ahora estamos hablando de la unción. Quizá no tengas una buena voz, pero si estás ungido para ello y estás de líder en el grupo de alabanza o estás cantando en el grupo de alabanza. Los discípulos antes de Pentecostés no sanaban ni un constipado, pero luego de haber sido investidos con el poder de lo alto fueron personas totalmente diferentes. Ojo, no perfectas, solamente diferentes. Cristo dijo hace más de 2000 años a sus discípulos que les convenía que Cristo se fuera para que viniera el Consolador, la unción. Dios con esto nos está dando la herramienta perfecta y necesaria para realizar la misión que nos ha encomendado, para asegurar nuestra victoria sobre las fuerzas de los enemigos del cristiano, sobre Satanás. Ellos no podían moverse hasta que no fueran investidos con el poder de lo alto, y tú y yo igual. Sin unción no salgas a predicar, sin unción no salgas a cantar ni a alabar. O por medio de la alabanza es cuando se derrama sobre ti la unción. Pero yo soy partidario de que antes de ir a la iglesia para alabar, te arrodilles en casa y pidas la unción para llegar a la iglesia dando, no para recibir, para que des también. Y que vean en ti algo diferente. Cristo sabía que la batalla entre sus seguidores y las fuerzas del diablo no iba a ser nada fácil. Y a través de los tiempos, hasta hoy en día, ¿no? Y sobre todo después de que Él se fuera, de su ascensión a los cielos. Cristo les dio dos promesas a los apóstoles y por ende a nosotros también. Dijo que estaría con ellos siempre, con nosotros, y que enviaría su Espíritu Santo. El mismo, Él. A ver, Él mismo dijo, y yo rogaré al Padre, ese será mi compromiso, ¿no? De Jesús, yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Por eso os conviene que yo me vaya para que recibáis el consolador, la unción, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo. Así que cuando tú y yo estamos pidiendo por el bautismo del Espíritu Santo, Cristo está al lado del Padre intercediendo por nosotros.
Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor. No María, ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago. Cristo. Porque ni María, ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago murieron por ti. Fue Cristo el que lo hizo. Y ante el único que se va a doblar toda rodilla va a ser ante el nombre de Jesús. No de Pedro, no de María y no de nadie más. Solamente, no estoy diciendo con esto nada malo ni de Pedro ni de María. Al contrario, son hombres y mujeres bendecidos, pero a tope. Ya quisiera ser yo, vamos, ni la mitad que ellos. Pero que no entréis en idolatría diciendo, pues Pedro, pues María, pues... No. Ni María, ni Pedro, ni nadie. Es Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, Él está al lado del Padre intercediendo por nosotros. El único que intercede. No, yo es que tengo a mi Padre que murió, que es el que cuida de mí. Eso es mentira. Eso es una mentira católico-romana. La mayor mentira que te pueden hacer creer es esa. Parece mentira que se han pegado los sacerdotes católicos romanos tanto tiempo estudiando la Biblia, o Tebeos de Mortadelo y Filemón, porque la Biblia es la misma, salvo que ellos han puesto algunos libros más que son deuterocanónicos, llamados así, porque no están ni consolidados ni avalados por la Sociedad Bíblica Internacional, porque no están autentificados como que los autores fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Los demás escritores sí, pero estos no. Entonces, pero todo lo demás, salvo esos libros apócrifos, todo lo demás, la Biblia es lo mismo, una Biblia católica que una Biblia cristiana. Es igual. Hay otras Biblias que se llaman evangélicas o metodistas o adventistas o como quieras, que esas sí que tienen peligro. La Nueva Versión Internacional, Nueva Tradición Viviente, Palabra de Dios para Todos. Sobre todo cuidado con la NVI, porque esa es una Biblia satánica. Cuidado, ya os he hablado de eso. La palabra de Dios dice, no quitarás ni añadirás a este libro de la ley. Y la NVI quita, de momento, 87 versículos, los elimina. Luego hay párrafos que los saca fuera de contexto. Hay párrafos que hay, totalmente eliminados. Hay un montón de letras, de palabras que son eliminadas, que ellos dicen que no sirven para nada, pero los quita, los descontextualiza, ¿no? Quita todo el sentido que tienen y es satánico. No es de Dios, es de Satanás. O conmigo o sin mí. Entonces, si no estás con Dios, no dices lo que Dios dice y su palabra está ahí y ahí están las escrituras originales y tú no pones lo que es. Pero claro, la hizo un tal Murdoch, que tenía una empresa de pornografía, juntamente con dos obispos católicos que habían sido expulsados por apóstatas, y una mujer que se autoproclamó lesbiana en los años 80. Salió dando un mitin diciendo que el lesbianismo que había en ella era algo. Esos son los autores y los que tienen el derecho hoy sobre la NVI. Así que tened cuidado con esa versión si la estáis usando. Hay muchos pastores que la usan porque dicen que es más creíble, que no es tan teológica como la Reina Valera, pero yo
si queréis una Biblia que no sea la Reina Valera, por ese lenguaje tan poético que usa, eh, usad la Biblia de las Américas. Son las dos que más se asemejan y que están realizadas y traducidas por sacerdotes, por monjes y por personas ungidas. Un cristiano sin la unción no es lo suficientemente efectivo para Dios, porque Dios quiere que tú y yo seamos 100% efectivos. Por lo tanto, si un cristiano no tiene la unción, no es nada efectivo para Dios, ni para nadie. Por lo tanto, esos que han hecho esas traducciones heréticas de la Biblia, cuidado con esas traducciones que no son de Dios. No reside la unción ni en ese libro, por mucho que diga Biblia, no está escrito lo que es la palabra de Dios, porque se han quitado, se han añadido cosas que no proceden y se han quitado muchísimas cosas también de ella. Entonces, ahí no hay nada de unción. Cuando la unción viene sobre uno, y no solo esto, cuando la unción está dentro de ti, te ayuda a ser victorioso, victoriosa, porque el yugo del diablo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, procura beber de aguas limpias, de aguas puras. Ve a Cristo, a las escrituras originales, y sobre todo yo te aconsejo la Reina Valera del 60 revisada, no la actualizada ni la contemporánea, sino la revisada del 60 y la Biblia de las Américas. Son las dos que yo uso para el estudio y que uso de vez en cuando, uso otras también, pero ya os digo, las traducciones al castellano, a cualquier, porque muchas las he sacado de la King James también, ¿no? De la rey, del rey Jaime, pero siempre les falta algo y no. Por eso pídele a Dios la unción para que sepas, sobre todo, antes que hacer las cosas que Dios te manda, materialmente, que espiritualmente tengas esa unción para saber lo que está. No te pongas a leer Tebeos de Mortadelo y Filemón o páginas pornográficas. En la NVI no se menciona la homosexualidad como pecado, porque hay una lesbiana que fue la que tradujo la Biblia. Bueno, hay muchas formas muchas cosas que hablar al respecto, pero para que os deis cuenta y que tengáis cuidado con la nueva versión internacional, ¿vale? Entonces, la unción, lo que estamos hablando, la unción que viene sobre ti del Espíritu Santo es lo que te hace diferente. En primer lugar, te conviertes en un cazador en vez de la presa del diablo. Tú eres el cazador, tú vas a cazar almas para Jesucristo, almas para Dios, donde sea. Se las arrebatas a Satanás, aunque sea en el mismo infierno. Eres el cazador, no la presa. Te vas a mover en el infierno para sacarlas, en vez de que el infierno se mueva en ti si estés desasosegado siempre y en todo momento. El enemigo te temerá en vez de que tú le temas a él. Vas a estar en constante victoria, mientras que el enemigo va a estar en constante derrota. Cuando tú ventas, el enemigo pierde. Vas a estar siempre creciendo espiritualmente y el diablo va a estar menguando en tu vida.
el poder del pecado se va a ir totalmente de tu vida. No importa cuánto tiempo lleves en el Señor, no importa cuánto tiempo conozcas a Cristo, si no has sido ungido, tu cabeza está corriendo peligro. Por eso es tan importante la unción. Y cuidado, que no estoy diciendo que estés en pecado o que no seas salvo. Lo que te digo es que eres fácil presa para las maquinaciones del enemigo. Por eso necesitamos con urgencia ser revestidos por Dios, con la unción del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que tú no podrás ser un vencedor constante, puedes vencer una vez y 10 veces perder. No, yo te digo que seas un vencedor siempre, siempre, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero tú no podrás ser un vencedor constante por tus propias fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo que está en ti. ¿Qué dijo Zacarías? No es con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Hay otra alabanza, no con fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu. La unción te hace diferente. Sansón, conocéis la historia, ¿verdad? Todo el mundo. Lo que no conocen es que Sansón era un hombre que conocía de la unción, pero no sabía usarla. Y podemos aprender mucho para usar esa unción. En Jueces 14:6 dice: y el Espíritu del Señor, la unción, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego en el 15:14 dice que los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor volvió sobre Sansón y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Os acordáis? Que al no ser una mujer, Sansón era un niño consentido y mimado. Y la madre decía, pero coge esposa de las hijas del pueblo, ¿no? No, es que me gusta esta. Bueno, papá, cógemela. Pero hijo, es que no es cristiana, no es de Dios, no es de nuestro pueblo, no. Está adorando a otros dioses, es pagana. No, pero es que ya me gusta, papá, cógemela. Porque sabes que antes los padres eran los que tenían la función de buscar la esposa al hijo. Entonces el fallo del padre fue a por la esposa. No sé cuántas mujeres tuvo Sansón, pero con Dalila fue con la, la que le hizo, es que no me quieres, dime en qué reside tu fuerza, no, es que me han dicho que me iban a matar si no me lo dices y tal. Y de todo esto viene cuando Sansón no le decía en qué consistía su fuerza y ella le ataba con 7 juncos, con cuerdas de lino trenzado, con no sé qué, bueno. Y el Espíritu del Señor venía sobre él y se le caían de las manos como lino quemado. Pero si notamos, Sansón pudo hacer todas estas cosas porque el Espíritu de Dios, es decir, la unción, vino sobre él. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para reafirmarnos en el Señor, para que tu ministerio se desarrolle, para ser fiel a Él y alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Necesitamos la unción. Yo sé que aquí, todos los que me estáis escuchando, hay hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio. Lo tengo súper claro. De todos los que estáis ahí, hombres y mujeres, hay muchos que estáis siendo y vais a ser llamados al ministerio. Aquí hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, maestros, que vais a ser ungidos y ungidas para ello. Me podrás decir, ¿y cómo sabes eso, pastor?
Bien, te voy a dar 3 razones de que yo sé que hay mujeres y hombres que vais a ser llamados al ministerio. En primer lugar, porque Dios ha escogido a su iglesia. ¿Y quién forma a su iglesia? Hombres y mujeres. Y a esos hombres y mujeres les ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio. Por lo tanto, si tú, que me estás escuchando, eres un hombre o una mujer cristiana, vas a ser ungida, ungido, vais a ser llamados para el ministerio. En segundo lugar, lo sé porque la Biblia, la palabra de Dios, me lo dice en Joel capítulo 2 y versículo 29, ya lo hemos leído, ¿no? Derramará de su espíritu sobre siervos y siervas, y ese derramamiento no es para que te quedes sentado en tu silla en la iglesia, sino para que cumplas con la misión que se te ha sido encomendada. Y en tercer lugar, porque Dios está hablando y te está diciendo que te prepares porque un gran avivamiento va a comenzar. Un avivamiento como nunca antes se ha dado. Y Dios va a empezar a salvar personas que ni tú te imaginabas que iban a ser salvas. Así que preparaos, iglesia preciosa de Dios, de Jesucristo, que las aguas del avivamiento han empezado a fluir desde este momento. Esas 3 cosas tengo y esas 3 cosas os doy. Muchos de vosotros vais a estar ahí. Cuando tú estás ungido, nada ni nadie te intimida. Si el diablo te ataca, tú lo atacas y le vences. Si el diablo te roba, tú le robas y coges lo que es tuyo. Si él viene contra ti, tú vas contra él en el nombre del Señor. No. Alguien que está ungido, un cristiano ungido, nunca, jamás retrocede, nunca se desanima, siempre va hacia adelante. Yo siempre lo he dicho, un cristiano sin unción es... Aquí decimos que no es lo mismo pollo con arroz que arroz con pollo. Eso decía mi padre. Pero un cristiano sin unción es como un buen arroz con pollo. No pollo con arroz. Es arroz con pollo. Que le falta el pollo. Mucho arroz, pero no con pollo. Eso es un cristiano sin unción. Es como... wow, tienes ahí un pedazo de coche que tremendo. Último modelo. Un coche que te habla y todo, y bueno, te aparca solo, de todo. Perfecto. Un coche que te lleva solito. Pero no tiene gasolina. ¿De qué te sirve? Tú puedes ser el mayor creyente que haya en toda la iglesia. Pero si no tienes unción, no vas a llegar a ningún sitio. Pide la unción, porque te va a pudrir el yugo del mundo. Porque en la iglesia los domingos hay muchos que levantan las manos y Señor, no sé qué, no sé cuánto, y lloran y todo. Y luego durante la semana los ves que salen de trabajar, se meten al bar ahí a tomarse 4 o 5 cervezas, un cigarrito. Parecen cosas nimias, triviales, pero ya no están caminando en orden
divino, ¿no? Entonces, no seáis como ese pedazo de coche sin gasolina. Lo mismo que estás haciendo el domingo, pidiéndole a Dios, hazlo todos los días. Llénate con la gasolina de Dios y con el fuego, que tengas buen combustible y caerá sobre ti la unción para que vayas aquí, allí, allí, al otro lado. No se te acabe nunca el combustible y cada vez arda en ti con mayor pasión. Cristo estaba tan ungido que ni la muerte ni la tumba pudieron resistir la unción que tenía Cristo, que provocó que Él resucitara. El poder del Espíritu Santo por medio del Padre fue el que levantó de los muertos. Y ese poder que levantó a Cristo es el que tú y yo tenemos dentro. El Espíritu Santo, la unción. Cristo lo había prometido, que iba a resucitar el tercer día y resucitó. Es que el diablo no solo se queda perplejo, pero es que te respeta. El diablo respeta a un cristiano ungido. Tú no has estado muchas veces y has visto a alguien con autoridad, con carácter, y te quedas así como diciendo, wow, tiene algo diferente este tío, cuidado con él, que pues el diablo le pasó lo mismo delante de un cristiano ungido. Ni se acerca. Va a tratar por todos los medios porque pecamos, porque fallamos. Y ahí ¡fum! Va a decir, aquí ya te tengo. Pero no, ve enseguida de rodillas y pide a Dios la unción, pide que su espíritu no se separe de ti jamás y que cierre al diablo todas las puertas para que ningún dardo pueda llegar hasta ti. El diablo solo respeta a un cristiano ungido y por lo tanto, si nos juntamos todos en unidad, como dice la palabra de Dios, seremos una iglesia, y una iglesia ungida. No un local al que van muchos a calentar las sillas. No, eso no es una iglesia. La iglesia la formamos todos nosotros. Y eso es a lo que yo me refiero. Unos de aquí, otros de otro lado, otros de 7.000 kilómetros, todos somos la iglesia. Y eso es a lo que me refiero. No a las iglesias locales, a los sitios de reunión de cada lugar. Yo me refiero universal, la iglesia universal de Cristo. Si nos unimos como los apóstoles, unánimes, tendremos siempre el Espíritu Santo derramándose sobre nosotros y seremos una iglesia ungida. Que tú piensas una cosa y otra es evidente, porque no somos iguales, pero como iglesia tenemos una misma meta y vamos a ser una iglesia ungida a la que el diablo no va a poder acercarse. Así que hoy el yugo del diablo se va a pudrir a causa de la unción. Ve ante el altar, tendrás un altar, ¿no? Yo me parezco en eso a Abraham, sitio que pongo un altar, aunque sea en el Corte Inglés o un supermercado, me voy y según voy subiendo las escaleras, allí voy orando y allí levanto un altar a Dios. O sea, si vuelvo a ir, pues vuelvo otra vez. Si no, pues ahí se queda ese altar para otros que vengan, que sientan que ahí está la presencia de Dios. Entonces,
Ve hasta el altar que tengas, tu habitación, tu cuarto, el sitio donde te encuentras con Dios, porque Dios te va a derramar una vez más su unción. Va a bendecir nuestras vidas. Y te aconsejo que no salgas de ese altar, de tu cuarto, hasta que Dios no te entregue lo que te prometió. Que seas como Jacob, ¿te acuerdas? Cuando luchó con el ángel de Dios en Peniel. Sigue ahí con él. Y dile lo que Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. Dame tu unción, Señor. Y bendice a mis hermanos y hermanas.